Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la ducha fría. ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya estupendamente bien y como siempre con ganas de profundizar en uno de estos temas un poco más largos, un poco más complejos y especialmente el de hoy, que le tenía muchas ganas porque con este episodio finalizamos la saga de arquetipos masculinos que he venido haciendo hasta ahora. Recordemos que teníamos el del rey, el del guerrero, el del mago y en esta ocasión, como no podía ser de otra forma, vamos a estar hablando sobre el amante. El arquetipo más sensorial, más placentero y que en el fondo más confunde a los hombres, porque tiene muchísimo que ver con ese lado emocional, con ese lado receptor de la realidad y entender las conexiones entre las cosas que percibimos a través de nuestros sentidos y tiene ese carácter espiritual que hoy en día está muy pero que muy olvidado, ha sido relegado completamente a un segundo plano, sobre todo, bueno, pues por la caída de las religiones y de todas estas cosmovisiones que iban mucho más allá de la simple percepción sensorial, ¿no? Y establecían teorías y dictámenes en cuanto al universo, su origen, el motivo por el cual estamos aquí y otra serie de principios y valores pues que estamos olvidando y que hacen que este amante, esta cara más sensorial, esta faceta más enfocada en esa apertura, en esa emoción, pues confunda a muchos de los hombres, que de hecho esto es algo que vamos a ver porque, claro, vivimos en una era en la que la estimulación sensorial está por todos lados y es muy fácil sucumbir ante ella y esto provoca que ese amante se convierta más en el adicto, que es su lado oscuro y activo, del cual también vamos a estar hablando aquí. Entonces, el amante, ya he mencionado así en líneas generales cuáles son sus principales características, pero el amante se caracteriza en primer lugar por su conexión y su apertura. El amante conecta con todo lo que percibe, está abierto a esa recepción y ve las uniones en el mundo, entendiendo que todo lo que percibimos por nuestros sentidos es simplemente un pequeño fragmento que en el fondo es el reflejo de algo muchísimo más vasto, como viene siendo el universo. Es decir, el amante entiende que, oye, que somos seres limitados, pero que a través de esas limitaciones también podemos intuir, contemplar y experimentar una parte de la realidad, del universo, de todo lo que nos rodea y entender el papel que nosotros tenemos ahí y poder disfrutar de ese papel. Que esto es lo más interesante del amante, que es que armoniza al resto de arquetipos, armoniza al rey, al guerrero y al mago para que sean capaces de sentir satisfacción, felicidad, bienestar. Todas estas emociones placenteras provienen del amante. Sin el amante, el hombre es una máquina bien productiva o bien que se deja llevar por estímulos que no le hacen ningún bien buscando esa conexión. En el fondo lo vamos a analizar bien porque la figura del adicto es una figura que está muy pero que muy presente en los tiempos que corren y es una pena contemplarla. Una vez entiendes esta visión de los arquetipos, es una pena contemplar el poder tan grande que tiene y cómo se manipula la percepción de las personas para que este adicto se refuerce. En lugar de ser capaces de contemplar las maravillas de la realidad, las convertimos en estimulaciones con fines lucrativos, no para nosotros, sino para quienes utilizan esa estimulación sensorial y, bueno, pues en el fondo no nos resulta para nada beneficioso. Otra de las características del amante es su empatía, su capacidad para ponerse en la piel del resto de las personas, especialmente de aquellas que
le rodean, ¿no? Con las que se comunica e interactúa, y poder entender sus emociones, poder entender sus miedos, sus preferencias, sus inquietudes, sus gustos, sus deseos. El amante tiene esta capacidad de conectar, de nuevo, esa conexión, de conectar con los demás, de saber qué es lo que hay detrás. Entonces, el amante se convierte en un oyente maravilloso, en una persona con la que los demás, bueno, desean estar, ¿no? Y estar cerca porque sienten esa conexión emocional que en última instancia todos deseamos tener este tipo de conexiones con los demás y queremos sentirnos importantes y sentirnos queridos, y esto es lo que puede hacer ese amante: empatizar con los demás, entender su sufrimiento, entender su felicidad y ser capaz de estar ahí, de prestar apoyo, de ser un elemento que acompaña, diluye esa sensación de soledad indeseada y convierte la socialización en algo mejor. Seguro que muchas personas que estéis escuchando esto sabréis qué tipo de personas, de qué tipo de personas hablo, y sabéis de qué tipo de personas no hablo, que son estas que, bueno, que dan la chapa todo el rato, que no te escuchan, que parece que no tienen ni idea de empatizar contigo. O sea, la empatización es nula. Te cuentan unas chapas, e incluso si tú les haces ver que no quieres estar ahí o muestras gestos de incomodidad obvias, son incapaces de conectar y empatizar contigo, y eso es una falta de ese amante. Por otro lado, también tendríamos el placer, el disfrute. El amante o al amante le encanta disfrutar de la vida, experimenta dicha con prácticamente todos los eventos, incluso con los malos es capaz de ver el lado positivo de esos eventos en el largo plazo, lo cual aporta satisfacción, que el amante permite esa canalización de la satisfacción, pero el amante se regocija con todo lo que nos rodea, con los colores de un atardecer, con las melodías de la buena música, con las caderas de una mujer bailando, y es capaz de ver esa feminidad profunda también y apreciarla y contemplar esas subidas y bajadas emocionales. Que mira, esto como un pequeño detalle porque es algo por lo que yo también he pasado. Este amante permite esa empatía, permite esa conexión, permite ese disfrute. Entonces es consciente de que cuando algo relacionado con la feminidad, unos caracteres femeninos típicos como pueden ser las subidas y bajadas emocionales, ese oleaje que caracteriza a las mujeres que se identifican con estas energías femeninas, ¿no? y las encarnan, que como bien sabemos la estabilidad emocional es muy dispar a la de los hombres somos más una línea recta, ¿no? Con picos altos y luego bajos, pero no demasiado variantes, mientras que las mujeres, por norma general, siempre van y vienen con mucha más intensidad esas emociones. Por ejemplo, un hombre que no es capaz o que no está conectado con ese amante no es capaz de apreciar esas subidas y bajadas emocionales y se siente confundido, no le gusta, no lo entiende, intenta dar soluciones cuando esas mujeres están abajo, ¿no? Cuando lo que realmente quieren por norma general es simplemente empatía, poder escucharlas, que puedan hablar, no soluciones que no han pedido, y se frustran con ello. En cambio, cuando estás conectado con este amante, ves esas subidas y esas bajadas, las entiendes, empatizas con ellas y eres capaz de estar ahí de verdad, de estar presente, de hacer esa labor empática con ellas y entender, oye, que no pasa absolutamente nada por estar aquí abajo, todos estamos aquí abajo de vez en cuando, y lo que necesitamos es apoyo, no alguien que nos insista en que estar ahí es algo malo, porque vamos a estar ahí constantemente, ¿no? No puedes quedarte ahí, hay que solucionar este problema, ¿qué ocurre? Hay nuestra mente racional, pum, 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 pum. No, cuando conectas con el amante eres capaz de visualizar esas variaciones emocionales y percibirlas como algo normal, como parte de esta vida, de esta naturaleza, de este mundo que es tan jodidamente maravilloso y que está tan repleto de experiencias que hacen que esta vida pueda merecer la pena y que te vayas a la tumba con una sonrisa, habiendo experimentado, disfrutado y vivido todas estas experiencias. Entonces, ese placer
esa dicha en la contemplación de la realidad, es parte del amante también. Y por último, otra de sus características es la curiosidad. Esta curiosidad lo que le anima es a querer indagar en todos lados, querer experimentar constantemente, ¿no? Le apetece entender las cosas. Lee también, se viaja, se va a lugares o intenta relacionarse con personas concretas para entender y experimentar otros puntos de vista y ser capaz de conectar, de conocer estas conexiones que tanto le caracterizan, ¿no? Ahí combina esas energías con el mago, que es este conocedor de las cosas, pero buscando un placer detrás. Digamos que el mago es conocedor de las cosas más por la utilidad y el amante es conocedor de las cosas más por el placer de conectar y de entender esas conexiones. Entonces, esto a grandes rasgos serían los factores que que caracterizan al amante. Ahora bien, este amante también quiero dejar una pequeña matización clara, porque este amante también ha sido muy perseguido durante cientos de años, especialmente por las religiones, concretamente por el cristianismo, por el islam y también por el judaísmo. No tanto por el hinduismo o el budismo, que hasta cierto punto han celebrado a este amante, pero el cristianismo, el judaísmo y el islam han visto en este amante también la cara pecaminosa del ser humano, porque en efecto este amante pues también puede derivar muy fácilmente en esa cara oscura que ahora comentaremos, entonces ha sido muy censurado. Por ejemplo, todo lo sexual, que es una parte de nuestra naturaleza, ha sido algo muy censurado por las religiones o esa parte del placer, del disfrute. Ahora, ante esta falta de entendimiento entre el placer consciente y el inconsciente, es normal que se haya visto a ese amante como algo que debía ser limitado y censurado. Entonces, por hacer ese apunte, porque esa limitación que ha tenido durante estos últimos cientos de años es uno de los factores que más nos ha hecho desconectar de esa esencia del amante, ¿no? Y por eso no la entendemos tan bien. Si os fijáis, todo lo espiritual o lo emocional tiene nula cabida en el sistema educativo actual. Y gran parte viene de eso, de esa infravaloración de esta faceta nuestra masculina, que es seguramente la que más relación tenga también con la femenina. Entonces, pues, simplemente por tenerlo en cuenta. A continuación, me gustaría hablar sobre los lados oscuros de este amante, que, como bien sabéis, siempre tenemos dos polos oscuros, uno activo y otro pasivo. El polo oscuro y activo sería el adicto, mientras que, por otro lado, el polo oscuro y pasivo sería el amante impotente. El polo oscuro y activo, que es el más interesante y el que más referencias tiene en los tiempos que corren, o más presente está en la actualidad, se caracteriza por esa búsqueda inconsciente del placer. Se aferra al mundo sensorial, al mundo de las experiencias y las sensaciones, y lo utiliza como una vía para no conectar con su interior, para no hacer ese esfuerzo, ese trabajo oscuro que supone escucharnos a nosotros mismos, sino esa evasión a través de los sentidos. Entonces, lo que le hace es estar constantemente buscando estimulaciones sensoriales que mantengan ese placer en la parte más superficial de este hombre, mientras que es incapaz de encontrar ese placer, esa satisfacción profunda dentro de él mediante unas vías más costosas, obviamente, pero muchísimo más gratificantes en el largo plazo. Entonces, este adicto, es que blanco y en botella, está por todos lados en los tiempos que corren y con toda la lógica, porque como he comentado al comienzo del vídeo, la mayoría de los estímulos modernos
que nos ofrece la tecnología o que son posibles gracias a la tecnología, sobre todo en las pantallas, ¿no? Lo que estáis mirando ahora mismo la mayoría de vosotros mientras escucháis mi voz, están diseñadas para captar la atención, y la mejor forma de captar la atención es estimular los sentidos. ¿Y cómo estimulamos los sentidos? Ofreciéndoles cosas que generen dopamina. Entonces, los estímulos actuales, que ya he hablado varias veces de esto, se han dopado para convertirse en superestímulos, que recordemos que son estos estímulos modificados intencionadamente para apelar a uno de nuestros instintos básicos, como puede ser la socialización, la reproducción o la comida, la alimentación, para generar una respuesta más intensa por parte de la persona que lo percibe. Entonces, recordemos que la pornografía era el superestímulo de la sexualización, las redes sociales son el superestímulo de la socialización y la comida basura, por ejemplo, es el superestímulo de la alimentación. Entonces, provocan estas respuestas exageradas con estos picos de dopamina muy intensos que generan mucho placer en las personas. Entonces, lo que fomenta es que cuando queremos sentirnos bien, tendamos a buscar este tipo de superestímulos. Entonces, por eso las redes sociales provocan tanta adicción, por eso la pornografía provoca tanta adicción, por eso la comida basura provoca tanta adicción y convierten a ese lado amante en el adicto. Un amante que es incapaz de contemplar la parte profunda de la realidad, de empatizar, de conectar, sino que se queda en esa parte superficial. Es el eterno buscador. Y muchas veces incluso no es a través de los superestímulos, sino que también hay personas que recurren encarnan este adicto a través de distintas experiencias. No pueden estar quietos. Puede que no sea a través de superestímulos, sino que necesitan estar viajando a lo mejor todo el rato o haciendo actividades constantemente porque son incapaces de estar en silencio con ellos mismos. Esta es una forma un poco menos perjudicial de ese adicto, pero es otra forma que existe. Y yo conozco a varias personas que son así, son incapaces de meditar, incapaces de estar un rato con ellos mismos, pero no paran de hacer cosas, parecen hiperactivos. Entonces, este sería el lado oscuro y activo. Y por otro lado tendríamos el lado oscuro y pasivo, que es el amante impotente. El amante impotente está desconectadísimo de sus emociones, de esta apertura, de esta conexión, de todo lo que hemos comentado. No siente curiosidad, ni siquiera busca el placer. Ya se ha convertido en un fantasma estéril que vaga por la vida sin un propósito, sin una intención. No hay una motivación detrás de sus acciones, y este estado es muy, muy característico de la depresión, que es otra de las grandes enfermedades mentales de este siglo, junto con la ansiedad. Pero esa depresión es ese amante impotente, incapaz de ver las cosas. De hecho, en su libro Los 4 arquetipos masculinos de Robert Moore y Gillette, que por cierto ya está en castellano, os dejaré el enlace aquí abajo, hablan de que estas personas deprimidas, dominadas por el amante impotente, muchas veces contemplan su vida como algo sin sentido, como que no son capaces de percibir el regalo que supone estar vivos y tener la oportunidad de hacer y experimentar y dejar nuestra pequeña huella en el mundo, y pueden llegar a ver su vida en tercera persona y verse a sí mismos en tercera persona, como si no fueran ellos los que llevan las riendas, sino como si estuvieran viendo sus vidas desde aquí, ¿no? Entonces, al no identificarse con ellos mismos, pues es imposible que tomen acción y estén motivados. Pero vamos, este amante impotente, lo habréis visto seguramente, son estos hombres que van con la cabeza agacha, no sienten motivación por nada, no quieren hacer nada, parecen eso, fantasmas. De hecho, esto casi da bastante más pena y genera más compasión que
que el adicto, que por lo menos sigue buscando, ¿no? Entonces en algún momento es probable que termine dándose cuenta de que la búsqueda que realiza no está en esa cara superficial, sino en algo más profundo, pero el amante impotente está un poco más coartado en este sentido. Y bueno, por continuar también, como siempre, me gusta poner algunos ejemplos de esta faceta, de este arquetipo del amante. Entonces, uno muy claro fue Mahatma Gandhi, el dirigente revolucionario que luchó por la independencia de India, pero de una forma completamente pacifista. O sea, abogaba por la no violencia siempre, y fue algo que cumplió a rajatabla, y era un dirigente, un rey, ¿no?, dominado por esa energía del amante, porque entendía que la violencia, obviamente el guerrero lo tenía muy bien controlado, no se le iba en ningún momento, entendía que la violencia solo generaba más violencia y que desvirtuaba la lucha que él quería llevar. Entonces lo hizo de forma completamente pacifista y bueno, popularizó cosas como las huelgas de hambre y demás. Los resultados ya cada uno juzgará los mismos, pero es uno de estos personajes muy relacionados con el amante. Otro, por ejemplo, sería John Lennon, a través de sus letras y bueno, la forma en la que actuaba. El amante estuvo muy vivo, no tuvo este resurgir en la época de Woodstock y bueno, todas estas corrientes también musicales de los años 50, 60, claro, con la liberación o la caída del yugo de las religiones, este amante no hizo un resurgir brutal y se manifestó sobre todo a través de los artistas. Los artistas normalmente están muy conectados con este amante, tienen esa sensibilidad propia que les otorga la capacidad de ser creativos y de plasmar lo que llevan dentro en algo externo, como puede ser la música o la pintura u otro tipo de artes. Pero John Lennon, que en sus letras se puede ver, ¿no?, que estaba muy conectado con este amante, sería otro ejemplo de la vida real. Otro ya ficticio es Don Juan, ¿no?, de la literatura clásica, no estoy seguro, bueno, pero de la literatura antigua, por lo menos, que es este personaje caracterizado por ser un seductor y un amante empedernido, siempre en busca de ese contacto femenino continuo. Sí que tendría más esa cara de adicto, este Don Juan, que nunca se satisface con una mujer y necesita estar siempre disfrutando de ese proceso de conquista, de hacer que se enamoren de él, ¿no?, de esa, ¿cómo lo diría?, ese proceso que en el fondo a muchos hombres nos atrae, de ser capaces de demostrar que podemos obtener ese amor de una mujer, esa conquista en el fondo, conquistar su corazón, que es algo que, bueno, que genera mucho placer en el hombre, aunque también en la mujer, obviamente, pero bueno, este Don Juan sería un ejemplo de este arquetipo del amante en la literatura. Y otro que es muy interesante es Eros, que es el dios del deseo sexual griego, que en la mitología romana se conoce como Cupido, que seguramente os suene muchísimo más, que está representado, ¿no?, por este ángel que lleva un arco y que cuando las flechas llegan a su objetivo, que es una o dos personas, hace que se enamoren perdidamente, ¿no?, despiertan este deseo sexual suyo. Y Eros, pues, representa esa parte. De hecho, Eros, para quien no lo sepa, de su nombre provienen palabras como erotismo o erótico, que hacen referencia a ese deseo sexual. Obviamente también tendríamos a Afrodita en la versión femenina de este arquetipo del amante. Pero bueno, por poner un ejemplo de una deidad en cuanto al amante, que siempre me parece también muy interesante verlo en ejemplos reales en la literatura o en la mitología. Y ya para finalizar, vamos a ver algunas acciones que podemos llevar a cabo para conectar con ese amante y reforzarlo. Algo que es muy importante también
es que en todo este proceso de desarrollo del amante es muy necesario que el rey esté presente, que aplique esa racionalidad, porque el amante es pura emocionalidad, es puramente sensorial, busca experiencias, busca recibir. Entonces el rey tiene que estar ahí para ser capaz de discernir con claridad qué es lo que le puede sentar bien y qué es lo que le puede perjudicar. Es decir, qué puede hacer que caiga en ese polo oscuro que es el adicto. Entonces, algunas acciones que podemos llevar a cabo. La primera de todas, que para mí es mi favorita, es meditar. Es decir, estar en silencio contigo mismo, centrarte en tu respiración, ser capaz de contemplar tus pensamientos sin juzgarlos y hundirte en tu propia oscuridad. O sea, ser capaz de gestionar toda la mierda que tienes dentro por tu cuenta, sin necesidad de evadirte a través de los sentidos. La meditación permite esa conexión con el amante, pero con el amante profundo, con el amante que entiende las conexiones y con el amante que entiende esa conexión que debemos realizar con nosotros mismos, que de hecho es algo que a mí me parece fundamental desarrollar y que es abrumadora la cantidad de personas que son incapaces de realizar el simple ejercicio de estar 10 minutos sentados sin hacer nada, concentrándose en su respiración. Esto para mí es un signo de una sociedad profundamente enferma y que, vamos, deberíamos poner un poco más el grito en el cielo ante estas cosas, pero bueno, como es algo que no afecta de una forma tan tangible a la salud, ¿no? O por lo menos esos perjuicios no son tan palpables, especialmente en el corto plazo, pues no se termina de darle la importancia que tiene. Pero bueno, meditar sería uno de ellos. Otro podría ser escribir un diario para plasmar esos pensamientos, conocerte mejor. Es un poco esa meditación activa a través de escribir y de plasmar lo que llevas dentro. Escribir un diario no me refiero a escribir objetivos y demás, me refiero a simplemente dejarte llevar y manifestar sobre el papel todo lo que llevas dentro y dar rienda suelta a tus pensamientos y a tu mano. Escribir un diario es una forma muy buena de conectar con este amante. Otro es leer sobre temas espirituales. A mí, por ejemplo, yo entré en todo el tema del desarrollo personal a través del budismo, que es profundamente espiritual y va en concordancia muchísimo con este amante. Y a mí me parece una corriente religiosa / filosófica, porque también tiene una parte muy, muy secular, que de hecho por eso se ha popularizado en Occidente, que es maravillosa. O sea, a mí me produce una fascinación brutal y por eso también he hecho varios viajes a países como Myanmar o Tailandia, porque me resulta muy, pero que muy curioso el budismo. Entonces, bueno, siempre recomiendo el libro tibetano de la vida y la muerte, que es un libro que me parece fabuloso sobre budismo, pero leer sobre estos temas, no tiene por qué ser budismo, puede ser cualquier cosa, pero zambullirte en temas un poco más espirituales, un poco más profundos, que vayan más allá de la mera practicidad material y te permitan conectar con ese lado más profundo de la realidad y entender otras perspectivas y otros paradigmas, me parece una idea maravillosa. Otro, socializar. Pero socializar de forma consciente, no como hemos dicho antes dando chapas a los demás o buscando la simple estimulación rodeándonos de personas que nosotros consideramos que se asemejan a nosotros. No, o sea, socializar escuchando activamente, empatizando con los demás, preguntándoles por sus, como he dicho antes, sus gustos, sus miedos, sus preferencias, sus inquietudes, conociéndoles de forma profunda e interesándose por ellos. Esta es otra forma de conectar con ese amante que además me parece realmente, fíjate, he dicho no buscando la utilidad, pero es una de las cuestiones más útiles que existen y que más nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades sociales. El hecho de ser capaces de escuchar a los demás, de entenderles, de disipar esos dos miedos de no sentirse importantes o no sentirse queridos. Si nosotros escuchamos y damos feedback y hacemos preguntas en lugar de estar ahí
con nuestro egocentrismo, intentando decir por qué nosotros somos tan importantes o por qué nuestra vida es tan buena, los demás nos van a percibir como personas con las que van a querer estar y van a abrir muchísimo más sus puertas a cualquier referencia que hagamos nosotros. Y si tenemos buenas intenciones, vamos a poder influir en ellos de una forma tremendamente positiva. Y esto es algo que yo aplico. Obviamente, lo he hecho en mis sesiones, lo hago ahora en mi escuela, pero lo hago con la gente que me rodea porque me encanta poder tener una influencia positiva sobre los demás. Y escucharles es algo basiquísimo que todos deberíamos empezar a hacer. Entonces, esta socialización consciente nos ayuda mucho a conectar también con ese amante. Y la última, y que creo que también es sumamente relevante, especialmente para las personas que se encuentran en ambientes cosmopolitas, es el hecho de ir a la naturaleza, relajarse en ella, zambullirse, nadar en este sentido. Hay un término japonés que ahora no recuerdo cuál es, pero que significa nadar en la naturaleza, ¿no? O sea, hacer esta inmersión en ella. Hazte rutas, date paseos, vete a contemplar el atardecer o el amanecer en sitios bonitos, sin ese ruido constante de las ciudades que acaba martilleándonos la cabeza muchísimo. De hecho, creo que vivir en el centro de una ciudad durante mucho tiempo sin hacer este tipo de actividades puede ser incluso peligroso para la salud mental, pero esta es otra forma estupenda de conectar con el amante y yo personalmente la disfruto una barbaridad. También tengo a mi perro con el que me voy a hacer rutas y me voy a dar paseos por el campo todos los días y me sientan genial. Uno no puede estar enfadado de verdad cuando está en un lugar precioso, en un bosque, dando un paseo con un atardecer delante. O sea, eres capaz de salir de ese egocentrismo tuyo, de esa escasez de miras que hace que solo veas lo que hay delante de tu nariz y poder maravillarte con el resto de la realidad y del resto del mundo y con cosas tan bonitas como las que nos ofrecen, como las que nos ofrece la naturaleza. Así que estas serían algunas de las acciones que nos permiten conectar más con este amante. Y hasta aquí también el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y con esto finalizamos los arquetipos masculinos. Ya sabéis que me parece una forma estupenda de contemplar y de conectar de nuevo con esa masculinidad de una forma muchísimo más profunda, mucho más útil, mucho más consciente que creo que todos los hombres deberíamos hacer. Así que nada, como siempre, cualquier gesto de apoyo es más que bien recibido y espero que paséis un día estupendo. Nos vemos pronto.